¿Están asustados? Porque hoy vamos a hablar de la historia del ángel rebelde. En el antiguo ritual hebreo hay una parte que se le dedica al acusador de los hermanos, como lo llama el Apocalipsis. Pero no nos preocupemos, no vamos a hablar mucho del diablo porque la Biblia no habla mucho del diablo. Cuando nosotros nos ponemos a hablar mucho de Satanás, caemos en su trampa y hasta algunos que se ponen a contar cuentos e historias de brujería y no sé cuántas cosas más, terminan después con miedo. La Biblia no asusta a la gente. Cuando tiene que hablar de Satanás, dice lo que es necesario, pero dedica más tiempo a hablar de la redención. Sin embargo, un tema nosotros tenemos que tocarlo en detalle para mostrar el contraste de un sacrificio y de un animal que se expulsaba con los pecados de todo el pueblo al final del año. Comencemos entonces a hablar acerca de cómo terminará la historia de Satanás. Con el término Azazel pasé mucho tiempo y uno de los capítulos más largos sobre un solo significado que es Azazel llamó la atención de algunos profesores porque dijeron, no es común que se escriba tanto sobre el significado de un término. Y es que mucho se ha dicho acerca de eso, pero vayamos paso por paso. Digamos de Satanás que fue un ángel rebelde, un ángel exaltado que procuró obtener para sí la gloria que le corresponde a Dios. Y robó el corazón de muchos ángeles, despertando sospechas y calumnias contra Dios. Por fin, para hacer una larga historia corta, fue expulsado del cielo. Y engañó a nuestros primeros padres y encontró en este mundo su cuartel general. Pudo formar su cuartel general y desde este mundo trata de desprestigiar a Dios delante del universo. El único mundo en el universo que cayó bajo sus arteras tentaciones fue el nuestro. Y estamos todavía viviendo en un mundo encantado. Nuestros primeros padres, que habían sido puestos en el jardín del Edén, también fueron expulsados de ese jardín. De manera que Satanás fue expulsado del cielo, usurpó este mundo ocupando el lugar de Dios y proclamándose a sí mismo como príncipe de este mundo. Y nuestros padres, por haberse dejado engañar, fueron expulsados también del Edén. Desde entonces, Lucifer pasó a ser nuestro adversario. Satanás significa el que se opone. Según 1 Crónicas 21:1 dice que incita a pecar. También Job 1 y 2 nos muestra que procura hacernos maldecir a Dios, causándonos mal, causándonos daños. Es destructor, Apocalipsis 9:11. Es asesino y mentiroso, según lo definió Jesús en San Juan 8:44. Y engaña al mundo entero. Satanás incitó a los judíos y a los romanos para que matasen al Hijo de Dios. Y con eso, él esperaba que el Hijo de Dios reaccionara de tal manera que arruinara el plan de salvación. Pero el Hijo de Dios se mantuvo fiel, porque para eso había venido para dar su vida en rescate por muchos. El autor de la vida se mantuvo invicto, sin embargo, en sus confrontaciones con él y triunfó dando su vida en rescate de este mundo perdido. Persigues a partir de entonces al pueblo de Dios. A lo largo de los siglos, a través del Imperio Romano, luego a través del imperialismo religioso que se estableció en Roma,
también persiguió a aquellos que quisieron ser fieles a Dios. ¿Cuál será su fin? ¿Vivirá para siempre este demonio? Pues bien, en el día de la expiación, Levítico 16, versículos 5 al 7 y 7 dice la ley: de la congregación de Israel tomará Aarón, el sumo sacerdote, 2 machos cabríos y los presentará ante o delante el Señor, delante del Eterno, a la entrada de la tienda de la reunión. En otras palabras, en el patio. Y Aarón hará subir las suertes sobre los 2 machos cabríos. Levítico 16, 8. Muchas versiones traducen echará la suerte, pero eso no es lo que dice el original. En la Biblia se muestra también el término echar las suertes que tenemos hoy en nuestros idiomas modernos, pero en otros contextos donde las personas jugaban con el destino, con la suerte. Pero acá no dice echar la suerte, sino dice hará subir la suerte o la asignación sobre los 2 machos cabríos, uno para el Señor y el otro para Azazel. Estas son traducciones literales que nosotros podemos ver del hebreo. Y Dios respondía con un sí o un no, según la luz que hacía brillar sobre una de las 2 piedras que eran los Turim y Tumim. Y cuando la luz caía sobre la izquierda significaba no, cuando la luz caía sobre la derecha significaba sí. El sacerdote, el sumo sacerdote, llevaba esas 2 piedras consigo para consultar al Señor. Este era el medio que Dios tenía para comunicarse antiguamente con un pueblo que todavía no tenía toda la revelación que nosotros tenemos hoy, por lo cual estaba formando la fe, la confianza en Dios, estaba formando la religión y la vida de ese pueblo que pertenecía al Señor. Aquí vemos 2 seres antagonistas, uno para Dios y otro para Azazel. Vemos en la Biblia que hay 2 seres antagonistas, Jesús y el otro es Satanás. Y ellos se confrontaron en el Nuevo Testamento. Y esto lo tenemos que tener bien en cuenta porque el ritual del Levítico 16 del día de la expiación significa mucho. Los 2 animales tenían que ser semejantes. ¿Por qué debían ser semejantes? Algunos piensan que los 2 debían representar a Cristo porque eran semejantes, pero no es así. ¿Qué podía pasar, por ejemplo, si Dios escogía un cerdo y un macho cabrío? En ese caso, Dios sería culpable de haber hecho a Satanás. Pero Dios creó un ángel limpio. Dios creó un hermoso ser y él se volvió repugnante por su rebelión contra Dios. De allí es que para representar la realidad de el origen excelso con el cual Dios formó a Lucifer, entonces lo representó por un cordero, por un macho cabrío semejante al otro. ¿Hizo Dios a Satanás? No. Pero él se volvió opositor, lo que significa Satanás. Así que la primera respuesta, Dios hizo a Lucifer a gloria y semejante suya, pero él se apartó de Dios y se volvió abominable por decisión propia. Esto se lo puede entresacar de la presentación de 2 animales semejantes. Por otro lado, nos dice 2 Corintios el capítulo 11 y el versículo 14, que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que debían ser iguales o parecidos esos 2 animales. Y si se recurría a la suerte o a consultar a Dios, es porque Dios es era el único que podía desenmascarar a Satanás. Dios es el único que puede desenmascarar al gran
engañador. Se hacía subir ante Dios la suerte o asignación para conocer la decisión divina y la voluntad de Dios. Una tercera respuesta para explicar por qué eran semejantes estos dos machos cabríos, pero sobre quienes el ritual era completamente diferente. Otros animales también representan a Cristo y a Satanás. Así que no hay nada extraño que un mismo animal represente a Cristo y otro a Satanás. En Apocalipsis 12:7, por ejemplo, se dice, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y sin embargo, vamos a la historia del pueblo de Israel, y cuando las serpientes venían y muchos morían por peste, debido a su pecado, Dios permitió que vinieran serpientes. Entonces levantó Moisés una serpiente y la puso sobre un poste. Y esa serpiente pasó a representar también a Cristo. Dice San Juan 3, dijo Jesús, versículos 14 y 15, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. En esa serpiente estaba el símbolo del pecado del pueblo de Dios, del pueblo que se había rebelado. Y Dios hizo a su Hijo pecado por todos nosotros para recibir sobre sí mismo la paga del pecado que nos correspondía a nosotros y darnos libertad. Dios lo hizo pecado por nosotros. Veamos otro animal también que representa tanto a Cristo como a Satanás. Apocalipsis 5, el versículo 5 dice, el león de la tribu de Judá. Además de ser cordero, Cristo está representado allí por el león de la tribu de Judá, porque es poderoso como un león para proteger a los que vienen buscando socorro en él. Pero en la primera epístola de Pedro, el capítulo 5 y el versículo 8, dijo el apóstol, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así que el león representa a Cristo por un lado, pero también puede representar a Satanás. Fuera del templo, el macho cabrío representaba a los demonios, fuera de Israel, pero dentro del santuario podía representar a Cristo también. Levítico 16:10 dice, tomará el macho cabrío que fue asignado al Señor o cuya suerte fue para el Señor, cuya determinación divina fue para el Señor, y lo ofrecerá por el pecado. La palabra goral, que se traduce por suerte, tiene que ver también con la repartición de las responsabilidades en el templo posteriormente y con la asignación de la herencia que cada tribu iba a tener. Por eso se lo puede traducir, tomará el macho cabrío que fue asignado al Señor. ¿Qué significa ese macho cabrío que fue asignado al Señor o para el Señor? En representación del Señor, traducen otros, en lugar del Señor, porque representaba a aquel que iba a morir en sacrificio, en lugar del Señor. El macho cabrío, cuya suerte o asignación fue para Azazel, dice el versículo 10, lo presentará vivo ante el Señor para efectuar la expiación sobre o al lado o cerca de él, como algunos autores judíos traducen eso actualmente. ¿Para qué? Para enviarlo hacia el desierto. Levítico 16:10. Si se interpreta que se efectuaba con el segundo macho cabrío un pago por el pecado, debe destacarse que no lo hacía en forma vicaria, sino como culpable, recibiendo el castigo que se merecía por los pecados que hizo cometer al pueblo de Dios.
El pecado que se purificaba, que se quitaba del templo, ahora caía sobre él para su exterminación. En Números 35, 36, la ley decía: la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, no se hará el pago purificatorio de la tierra por la sangre inocente que se derramó, sino con la sangre del que la derramó. En ese sentido había un pago, pero era el pago del culpable, no era un pago vicario, era un castigo, y un castigo que significaba la muerte. Debía presentar el sumo sacerdote a ambos machos cabríos ante el Señor. Sin embargo, se efectuaba la expiación únicamente con el macho cabrío que se sacrificaba. El macho cabrío para Azazel debía estar presente durante la expiación cerca del sacrificio. De allí es que algunos piensan que debía acercar el macho cabrío vivo, que iba a representar al Satanás, al ángel rebelde, a Azazel, para que se hiciera la expiación con el otro animal cerca de él. Y dice entonces el versículo 11 de Levítico 16: Aarón tomará el becerro por su pecado y hará la expiación por sí y por su casa, y lo degollará como sacrificio por el pecado. Primero debía librarse al sacerdocio de todos los pecados que había llevado del pueblo al comer el sacrificio por los pecados. Y entonces, eso lo vemos, por ejemplo, en Levítico 10, 17. ¿Por qué no comisteis el pecado? Se agrega sacrificio del pecado. Él os lo dio para que llevéis el pecado de la congregación ante el Señor. Para que quitéis el pecado. Para que lo llevéis, quitándolo, por supuesto, del pecador. Números 18:1 dice: tú y tus hijos llevaréis el pecado del santuario. Ellos formaban parte del complejo del santuario y la purificación del templo debía comenzar con la purificación de los sacerdotes, la liberación de esos sumos sacerdotes que llevaban durante el año el pecado del pueblo. No se comerá, dice Levítico 6:30, ninguna ofrenda cuya sangre se haya llevado a la tienda de la reunión para expiar en el santuario, para hacer el pago purificatorio en el templo. Por eso dice Levítico 16, 12 y 13. Después tomará el incensario y lo llenará de brasas tomadas del altar que está ante el Señor. Tomará 2 puñados de incienso aromático molido y lo llevará al interior detrás del velo. Pondrá el incienso sobre el fuego ante el Señor. Y la nube del incienso cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, sobre las tablas del testimonio. Así no morirá. Tomará un poco de la sangre del becerro y con su dedo rociará al lado oriental del propiciatorio y con su dedo esparcirá la sangre 7 veces ante el propiciatorio, ante la tapa de oro del arca, hasta esa cubierta que contenía también los 2 ángeles o querubines. Y de esa forma depositaba el pecado que el sacerdocio había llevado durante todo el año al comer el sacrificio por los pecados del pueblo. Así, dice, depositaba el pecado del pueblo que habían cargado esos sacerdotes sobre sí durante todo el año. Y dice el versículo 15, después degollará para el sacrificio por el pecado el macho cabrío por el pecado del pueblo. Llevará la sangre al interior, detrás del velo, y hará con la sangre como hizo con la sangre del becerro, la esparcirá sobre el propiciatorio y delante de él. Ahora, el objetivo de este otro sacrificio, que era un sacrificio por el pecado del pueblo, era purificar el templo. En ninguna otra oportunidad del año se dice, durante los servicios del año, que cuando se purificaba al pueblo, se expiaba, se hacía el pago purificatorio del pueblo, se purificaba el templo. No, porque el templo cargaba ese receptáculo de pecado. Pero ahora, por primera vez,
el texto es ineludible, es absolutamente claro, se debía purificar además el templo. Así purificará el santuario de las impurezas de los israelitas, de sus rebeliones y de todos sus pecados. Termina diciendo Levítico 16:16. El hecho de que ahora se purificaban todos los pecados del año. De la misma manera, sigue diciendo, hará también con la tienda de la reunión, en este caso el lugar santo, que reside entre ellos en medio de sus impurezas. Debía purificar el altar del incienso por la sangre que durante el año se había estado depositando sobre los cuernos del altar y por la aspersión de la sangre que se había tirado se había asperjado hacia el velo o la cortina del templo. Una vez que se terminaba la expiación del santuario, una vez que se purificaba el templo y se purificaba al pueblo con la sangre del sacrificio del primer macho cabrío, entonces venía el segundo macho cabrío que representaba a Azazel. Levítico 16:20 dice, cuando haya acabado de purificar el santuario, la tienda de la reunión y el altar, Aarón hará llegar el macho cabrío. ¿Cuándo? Cuando se había terminado de purificar el templo. Y entonces Aarón pondrá sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades, rebeliones y pecados de los israelitas. Se quitaba del templo el pecado de los israelitas o los pecados de todo el año que se habían depositado allí por la sangre del sacrificio, y con las manos todavía llenas de sangre el sumo sacerdote ponía esos pecados sobre ese animal que ahora iba a ser expulsado para siempre de en medio de Israel. En los sacrificios del año, cuando un pecador venía, ponía una mano sobre la cabeza del animal, no las 2 manos, porque la otra mano la tenía ocupada con un cuchillo para degollar al animal que iba a morir por su pecado. Además, solía pedir el perdón por un solo pecado y los debía poner sobre el macho cabrío. Ahora, en el caso del ritual final, debían ponerse las 2 manos sobre el macho cabrío. Aarón tomaba al macho cabrío y ponía esta vez las 2 manos. ¿Por qué? Porque había transferencia no de un solo pecado, sino transferencia de muchos pecados, y al mismo tiempo, porque ese animal no iba a ser sacrificado, Aarón no tenía un cuchillo en la otra mano y por eso indicaba que había solo transferencia de pecados. Y los pondrás sobre la cabeza del macho cabrío, dice Levítico 16:21. Y lo expulsará al desierto por medio de un hombre asignado para eso, Levítico 16:21. Ese macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra deshabitada, y el hombre soltará el macho cabrío por el desierto. Levítico 16:22. Un macho cabrío soltado en el desierto, con todos los pecados que había cometido al pueblo de Dios durante el año, era en el mundo antiguo la representación más fuerte que podía darse de expulsión del príncipe de los demonios. Esto lo vamos a ver a continuación. Entre los egipcios estaba el dios de Mendes, que era un macho cabrío. ¿Qué significa Azazel? Como les dije al principio, dediqué un largo y extenso capítulo muy documentado sobre esto. Y Asaz está registrado en varios pasajes de la Biblia, significa fiero, furioso, cruel,
un lenguaje equivalente en el arameo y en el lenguaje de las lenguas afines con el pueblo de Israel. Y él significa Dios. Así que algunos han visto en el macho cabrío Dios cruel o Dios macho cabrío o demonio. Y a algunas regiones se les aplicó ese mismo hecho, especialmente en lugares desérticos. En Levítico 17, versículos 8 al 9, dijo Dios: todo israelita que ofrezca sacrificio y no lo traiga a la entrada de la tienda de la reunión para ofrecerlo al Señor, será cortado de su pueblo. Así que había que traer ese sacrificio al templo, porque corrían el riesgo de ser tentados con las prácticas de las otras naciones que ofrecían ofrendas a un macho cabrío que representaba a los demonios. Así los israelitas, sigue diciendo el versículo 7, o había dicho el versículo 7, no sacrificarán a los demonios. Literalmente dice Seirim, no sacrificarán a los machos cabríos con quienes se han prostituido. No ofrecerán sacrificios a un macho cabrío que estaba en un pedestal, en un lugar elevado y ante el cual se postraban en una especie de hechicería que hacían para tratar de evitar el mal. De manera que en el santuario los israelitas podían representar a Cristo, quien se hizo pecado para purificar a su pueblo. Y fuera del santuario, los machos cabríos representaban o podían representar al demonio fuera del santuario y del rebaño de Israel. En Levítico 16 no era una ofrenda que se enviaba al diablo. Muchos reaccionan en contra de este enfoque obvio del ritual porque piensan que es horrible pensar en una ofrenda que se da a Satanás. Pero no se trata de una ofrenda a Satanás, sino de un rito de expulsión, con todos los pecados que hizo cometer al pueblo de Dios. El acusador de los hermanos carga ahora con todos los pecados que les hizo cometer, como el único culpable que quedaba de todos esos pecados, después que el santuario y el pueblo de Israel eran purificados, estaban completamente limpios, porque en este día seréis limpios de todos vuestros pecados, decía la ley. Vayamos a la historia de Israel. En el reino del norte, que se apartó del templo de Israel, pusieron otro templo. Hicieron otro templo rival. Y ese templo cayó en la apostasía más rápido. Y hasta levantaron machos cabríos a quienes veneraban. Dice 2 Crónicas 11, versículos 15 al 16. El rey Jeroboam designó sacerdotes para los lugares altos. Se los ponía en los montecitos. Hoy hay muchas estatuas que se veneran, se buscan en lugares altos. Ya en la antigüedad lo hacían. Y para el culto a los demonios, literalmente dice, para el culto a los seirim, a los machos cabríos, que él había hecho. Pero los que habían puesto su corazón en buscar al Señor, el Dios de Israel, vinieron a Jerusalén para sacrificar al Señor, el Dios de sus padres. No se dejaron hechizar por esos rituales a los machos cabríos. En la profecía de Zacarías 5 se da una visión. Zacarías recibe una visión. El ángel que hablaba conmigo me dijo, dice el profeta, alza tus ojos y mira esto que sale. Pregunté, ¿qué es? Respondió él, es un canasto de medir que sale. Esta es la iniquidad de ellos en todo el país. Ese canasto representaba el pecado del pueblo que ahora iba a ser expulsado. La transferencia del mal vuelve a su causa primera. Como el pasaje que dice, vuestro pecado os alcanzará. O como en Génesis 3, 21, cuando habla
que la serpiente sería herida en la cabeza. Bueno, Zacarías 5, versículos 5 al 11 dice, levantaron la tapa de plomo del canasto y dentro había una mujer sentada. Y él dijo, esta es la maldad. La echó dentro del canasto y la cerró con la tapa de plomo. Alcé luego mis ojos y vi a dos mujeres que salían y traían viento en sus alas. Permítame decirles que entre los ritos hititas del pueblo pagano de los hititas y en otros ritos equivalentes, se solía, cuando había alguna peste, traer a una mujer prostituta y a un macho cabrío, y se ponía sobre la persona que estaba enferma, se las hacía rodear para que cargaran la peste, según las creencias paganas de aquellos días, y se los expulsaba a tierra enemiga. Y cuando los enemigos veían eso, no querían tocarlos, querían echar el mal sobre los enemigos, como queriendo devolver la peste que los otros podrían haberles causado. Esa ilustración ahora aparece acá. Dice que tenían alas como de cigüeña, alzaron el canasto entre la tierra y el cielo. Pregunté al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el canasto? Me respondió, van a edificarle una casa en Babilonia, y cuando esté lista, la pondrán allí sobre un pedestal. Cuando esté lista, la pondrán sobre un pedestal. Babilonia estaba considerada como el origen del mal de los israelitas. Habían sido llevados en cautiverio. En Isaías 14 se presenta al rey de Babilonia como un símbolo del ángel rebelde del cielo, de ese ángel que una vez que dominaba sobre los hombres y lograba penetrar en el pueblo de Israel, no los soltaba, sino que los dirigía con mano de hierro. En las ruinas de Babilonia, transformada en desierto, nosotros vemos otra vez que el símbolo de las cabras salvajes y de los machos cabríos representaban a los demonios. Por eso, en Apocalipsis 18:2, se toma esa figura de Isaías 13:21 y del capítulo 34, 12 al 14, y dice que en su proyección de esa Babilonia simbólica, se habría vuelto o se iba a volver habitación de demonios, guarida de todo espíritu impuro y albergue de toda ave sucia y aborrecible. El desierto era un símbolo del hábitat de los demonios. Isaías 13 decía, dormirán allí las fieras del desierto, saltarán las cabras salvajes, en sus palacios aullarán las hienas y los chacales en sus casas de deleite. Todo símbolo de demonio, tal como lo interpretó Isaías y como lo interpretó el Apocalipsis, Juan en el Apocalipsis. Hasta hoy el macho cabrío es una figura demonológica del diablo. Por ejemplo, Baphomet, el rito de los vascos en España, la práctica del aquelarre, que tenía que ver con el macho cabrío, mezclas de orgías sexuales sobre machos cabríos que se hacían allí. El satanismo en la actualidad tiene la figura de un macho cabrío y los signos que emplea son de los cuernos de un macho cabrío también. Dijo Jesús en los evangelios, cuando un espíritu impuro sale del hombre, anda por lugares áridos, por lugares desérticos, como ese macho cabrío que se lo echaba al desierto, en busca de reposo. Al no hallarlo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Entonces toma otros 7 espíritus peores que él y entran y habitan allí. Y el estado final de ese hombre viene a ser peor que el primero. Lucas 11, versículos 24 al 26.
También dice Lucas 8:29 que un endemoniado era impelido por el demonio a lugares desiertos. La figura del desierto como un lugar deshabitado. El diablo quiere destruir la creación divina porque la creación divina da gloria al Creador. Y todo lo que alaba al Creador, él quiere destruirlo porque él quiso recibir esa gloria que le correspondía a Dios. Y por eso llevaba a este pobre hombre al desierto para que muriera si podía lograrlo allí en ese lugar árido. Siempre día y noche andaba dando voces por los montes y los sepulcros, hiriéndose con las piedras. Marcos el capítulo 5 y el versículo 5. Marcos 5:10 dice, el demonio le rogaba que no lo enviase fuera de esa región. Quería quedar allí. El intento del diablo no es quedar en el desierto, sino que quiere venir, morar entre los hombres, pero al hacerlo, transforma el lugar donde moran los hombres en un desierto, en algo sin vida. Le rogaban que no los enviase al abismo, Lucas 8:31. El abismo es un símbolo, así como las profundidades del mar y como el desierto o la tierra deshabitada, el símbolo del lugar de los demonios. Judas, el versículo 6 dice, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado en oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Y Satanás estará en el milenio, habiendo logrado en parte su intención de destruir la creación de Dios, ahora se quedará encadenado en el milenio sin nadie a quien engañar. Y 1000 años se estará tomando sus vacaciones, por supuesto, tristes vacaciones, porque en su oficio de engañador y asesino no podrá destruir a más nadie porque este mundo estará destruido y los redimidos estarán en el reino de Dios. Apocalipsis 21 dice, entonces vi un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano, para no dejarle a Satanás, no permitirle salir de ese abismo a engañar otra vez. Prendió al dragón y lo ató por 1000 años con la llave del abismo para que no engañe más a las naciones. Nos dice el Apocalipsis que engaña al mundo entero, pero llegará el día en que ya no tendrá más nadie a quien engañar, porque los redimidos estarán a salvo en la casa de Dios, en esa ciudad celestial, y los rebeldes habrán perecido y no los podrá engañar porque estarán muertos. Este planeta quedará en ruinas sin vida como al principio, como antes que la mano creadora de Dios intervenga creando la vida. Eso estaba representado por ese macho cabrío vivo que ahora en representación del demonio era expulsado para vagar. Como dice Job del diablo, andaba por el mundo, vagando en el mundo, algo equivalente ahora está representado con una expresión semejante. En Génesis 1:2 dice, la tierra estaba desierta y vacía. Las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Ahora la tierra queda como al principio antes que la mano del Creador interviniese. Siendo que Dios creó este mundo para su gloria, y Lucifer quiso recibir esa gloria para sí, se empeñó por 6000 años en destruir esta creación para que no glorifique al Creador. Y tendrá que vérselas por 1000 años con el resultado de su obra perversa, sin nadie a quien engañar, y todo destruido. Pero Apocalipsis 20, versículos 4, 7 al 8 dice, cuando se cumplen los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión por un poco de tiempo. Dios resucita los malos para darles el pago merecido, según sus obras, y el diablo los engaña de nuevo. Esa es la segunda resurrección.
la resurrección de los malvados, que son levantados para recibir el pago de sus obras. Me mostró la ciudad, Jerusalén, que descendía del cielo, dice Apocalipsis 21:10. Desciende del cielo a esta tierra, y por eso los que habían muerto ahora resucitan y por primera vez estarán frente a frente todos los redimidos con los ángeles de Dios dentro de la ciudad y los otros fuera de la ciudad. Y el diablo tratará de engañar de nuevo en un último y desesperado esfuerzo, tratará de engañar a todos los rebeldes para unirlos, para tratar de asaltar esa ciudad. Saldrá a engañar a las naciones a fin de reunirlos para la batalla. Su número es como la arena del mar. Subieron a través de la ancha tierra y cercaron el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero ¿qué pasó? De Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde también habían estado la bestia y el falso profeta. Apocalipsis 20, versículos 9 y 10. Porque cuando Jesús venga, consumirá a los rebeldes, a muchos rebeldes, haciendo una especie de lago de fuego. Pero luego del milenio, toda la humanidad rebelde será destruida para siempre y con ella el mismo Satanás y sus ángeles rebeldes. No existe un alma inmortal en la Biblia que haga que Satanás exista para siempre. Eso dañaría la reputación divina. El pago debía caer sobre todos en su momento. Qué maravilloso es que hoy podemos estar libres también, si queremos, podemos estar protegidos, encontrar refugio en el templo de Dios, como lo vimos en un tema anterior. Una vez fui a una iglesia como pastor y cuando las cosas salían mal, decían, el diablo está acá y se enojaban con el diablo. Y me resultaba algo extraño. Finalmente di un mensaje y dije, vamos a hacer las cosas bien, vamos a organizarnos mejor y dejaremos de exaltar al diablo. Porque Cristo tiene más poder que Satanás. No nos quejemos contra el diablo, no nos enfurezcamos con él. Dirijámonos a Dios y dejemos que Dios lo ponga en su lugar. Y cuando el pueblo de Israel estuvo unido, limpio, en ese santuario terrenal, trajeron los paganos a un exprofeta, a un profeta que se apartó de Dios para que lo maldijera, pero tuvo que decir, Números 23:23, ahora será dicho de Jacob y de Israel, ¿cuánto hizo Dios? Porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación en Israel, no hay brujería. No me voy a poner a contar cuentos de brujería, de los cuales me han informado y que han producido mucho mal. Aquellos que tienen temor, ya sea de brujos, ya sea de cualquier tipo de hechizo o de maldad espiritual que se quiera echar, conságrense a Dios y se dirá de ellos, no hay agüero, ni adivinación, ni hechizo. ¿Por qué? Porque no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Porque el Señor, su Dios, está con él y hay júbilo de rey en él. Queremos estar libres de las garras de Satanás. Consagrémonos a él. Purifiquémonos con la sangre del sacrificio del Hijo de Dios. Pidamos el perdón de nuestros pecados, confesémoslos. Y entonces estaremos protegidos de las artimañas del diablo. Puede que Dios permita que suframos en determinado momento como permitió que se diera en Job. Pero aún así, aunque ande en valle de sombra y de muerte, dijo David, tú estarás conmigo. Lo más importante en esas ocasiones no es saber si Dios me va a librar de la muerte, sino saber que frente a la muerte, el Señor está con nosotros. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso.
Salmos 91. Con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro. Y sigue diciendo en ese Salmo 91 David, no temerás el espanto nocturno, ni saeta que vuele de día, ni flecha, saeta que vuele de día, ni plaga que ande en oscuridad, ni peste que al mediodía destruya. Los teólogos que estudian los documentos antiguos que se han extraído gracias a la ciencia arqueológica, descubrieron que los términos hebreos que allí aparecen, plaga, significando plaga, peste, eran demonios personificados, de tal manera que cuando dice, ni plaga que ande en oscuridad, ni peste que al mediodía destruya, no está pensando solo en la plaga o en la peste, sino en el demonio que transmite o que representa o personifica esa peste y ese mal que se expande aún entre el pueblo de Dios cuando se aparta de Dios. El Dios de paz, dice el apóstol Pedro, aplastará muy pronto a Satanás bajo vuestros pies. El día está cercano en que pronto Satanás desaparecerá. ¿Recuerdan aquellos que tuvieron la oportunidad de escuchar unos mensajes anteriores cuando hablé de Nazaabón, llevar el pecado, y que Dios mismo asumía la falta del pueblo? Allí el profeta, al mirar hacia adelante, pudo ver contrastado el carácter de Dios con los dioses pasionales, demoníacos de los paganos. Y dijo, ¿qué Dios como tú, que se hace cargo de la maldad de tu pueblo, del pecado, y pasa por alto los pecados de tu pueblo? Durante el año Dios se hacía cargo de los pecados del pueblo en su templo porque el pecado llegaba a su santuario. Pero cuando venía el día de la expiación, el día del juicio, ese pecado era expulsado al desierto desde el templo, el nombre de Dios era vindicado y su pueblo era vindicado también por la sangre del sacrificio que ahora se ofrecía para purificar al pueblo y purificar también al templo. Y mirando al juicio final, el profeta dijo en Miqueas 7:18, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Decía el día de la expiación, en este día seréis o quedaréis libres de todos vuestros pecados. El santuario era purificado de todos los pecados que se habían acumulado en el año en su interior. Y ahora en Miqueas 7:18, mirando al día del juicio, dice, si Dios asumió la carga de su pueblo, entonces debemos tener fe en Él. Y reveló, manifestó su fe diciendo, Él volverá a tener misericordia de nosotros en el día del juicio y entonces sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Se compara en algunos pasajes de Isaías el desierto con las profundidades del mar o la tierra inhabitada, como vimos, o el abismo, todos símbolos del hábitat de los demonios. Así que ahora iba a ser echado, desaparecer para siempre. Algunos piensan que cuando reciben el perdón de los pecados ya están en lo profundo del mar. No, eso ocurrirá al final. Hay un juicio y el perdón de los pecados se inscribe en los libros del cielo y entonces esos pecados son borrados en el juicio si las personas se mantuvieron firmes en esa fe que los limpió y los perdonó en virtud de la intercesión del Hijo de Dios, en virtud de su sangre.
y echará, dice, en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Por fe podemos adelantarnos a eso y pensar en las palabras, anticiparlas en las palabras de un canto que una vez escuché y que decía: bajo, bajo, bajo en el fondo del mar, mis culpas se han ido hasta el fondo del mar, bajo en el fondo del mar. Sí, mi querido amigo, tus pecados desaparecerán para siempre. Ese día está cercano. Tú puedes salir ya en libertad cuando recibes el perdón de tus pecados después de haberlos confesado y creído en la intercesión del Hijo de Dios. Pero el templo, Dios mismo se hace cargo de ese pecado y luego los expulsa al desierto, a tierra deshabitada, al abismo, a la profundidad del mar. Lo pone sobre Satanás porque todos esos pecados de los que acusó al pueblo de Dios y que él mismo los llevó a cometer, ahora vuelven contra su causa primera para su condenación eterna. Qué maravilloso es que pronto estaremos libres y libres para siempre de las garras de Satanás. Ha llegado el momento de tomar una decisión. La decisión de recurrir a aquel que puede librarnos de esas garras. Porque lo venció. Lo venció durante todo su ministerio. Expulsó demonios. Puede expulsar demonios también de ti si invocas su nombre, porque el nombre de Jesús es un nombre poderoso y en el nombre de Jesús toda rodilla que está en el cielo y en la tierra debe postrarse para reconocerlo como Señor. Y Él tiene poder para librarte de las garras de Satanás, librarte del pecado para que estés libre, realmente libre, y puedas sentir el gozo de esa paz y de esa liberación. ¿Quieres realmente recurrir a Él? No te pongas a hablar de las cosas que has escuchado y que hacen los demonios. Exalta a Dios, porque eso te ayudará a desarrollar tu fe. Lee la palabra de Dios y las promesas de Dios, y entonces tu fe se afirmará. Allí donde estás, te invito, inclina el rostro para orar conmigo. Padre Dios Santo, que estás en los cielos, venimos a ti, Señor, porque solos no podemos luchar contra un enemigo que es más fuerte que nosotros. Pero tú triunfaste sobre él. Tú eres más poderoso. Tú viniste del cielo con tu don celestial para compartir con nosotros tu divinidad, ese poder divino para transformarnos y darnos esa naturaleza pura y santa que tú tienes, y para que con ese poder divino que operó en tu Hijo, nosotros también podamos vencerlo. Queremos, Señor, triunfar y sabemos que podemos triunfar en el nombre precioso de nuestro Salvador Jesús. En su nombre te lo pedimos. Amén.